Un estudiante acorraló a su maestra en plena clase y la tomó del cuello, creyendo que podía intimidarla sin consecuencias. Nadie le dijo que Jordan Carter, la mujer serena frente al aula, fue infante de marina y sabía muy bien cómo dominar el caos sin levantar la voz. Ella no respondió con fuerza, sino con verdad y con un plan que cambió el destino del agresor y del sistema que lo protegía. Pero solo escuchen cómo se dio el giro más inesperado y por qué, esta vez, la justicia no se dejó silenciar. Eran exactamente las 10:17 de la mañana cuando todo cambió en el aula 204 de Lincoln High. El reloj marcaba la mitad de la clase de álgebra, y como cada martes, la profesora Jordan Carter se movía entre pupitres explicando sistemas de ecuaciones con su voz firme pero serena. La luz del otoño entraba oblicua por las ventanas, pintando líneas doradas sobre las mochilas, los cuadernos abiertos y los rostros distraídos. Trevor Hayes, en la tercera fila junto a la pared, no tomaba apuntes, no miraba al frente. Estaba encorvado sobre su celular, deslizando el pulgar con desdén, ignorando no solo la lección, sino también la presencia de todos. Llevaba la sudadera del equipo de fútbol, aunque hacía meses que no asistía a los entrenamientos. Ojos bajos, mandíbula tensa, los auriculares colgando de una oreja, como si el mundo entero tuviera que moverse a su ritmo. Jordan ya se lo había pedido 2 veces, primero con un tono amable, luego con una mirada directa. Esta vez se acercó al escritorio con una calma que solo alguien con verdadero autocontrol puede sostener. Se inclinó levemente, evitando que su sombra cayera sobre él, y dijo sin levantar la voz: «Trevor, guarda el celular, por favor». Él no respondió, ni siquiera fingió escuchar. Con un movimiento seco, soltó el aparato sobre la mesa y con la otra mano arrastró la mochila como si fuera a levantarse, pero no lo hizo. Entonces ocurrió. Sin previo aviso, sin una palabra, Trevor se puso de pie de un salto y en 2 pasos acortó la distancia entre él y la profesora. Su mano salió disparada, rápida y torpe, como un acto reflejo sin filtro, y se cerró alrededor del cuello de Jordan. El aula entera se congeló. Los murmullos cesaron como si alguien hubiese apagado el sonido del mundo. Una estudiante ahogó un grito. 2 chicos se miraron sin atreverse a moverse. Kyle Morton, que justo había estado grabando un TikTok sin sentido, cambió de ángulo y captó todo en segundos. Su teléfono seguía grabando, temblando en sus dedos, como si también él estuviera atrapado. Trevor apretaba, no con la fuerza de un adulto, pero sí con la rabia acumulada de alguien que quiere imponerse. Sus ojos no eran de furia, eran de desafío, como si dijera, ¿y ahora qué? Y entonces Jordan Carter hizo algo que nadie esperaba. No gritó, no intentó apartarlo a golpes, ni siquiera retrocedió. En lugar de eso, bajó suavemente el mentón, alineando su centro de gravedad, levantó el brazo con precisión casi mecánica, tomó la muñeca del chico con firmeza y aplicó una técnica de control, que para el ojo inexperto podría haber parecido un simple gesto defensivo. Pero no lo era. Con un pequeño giro de muñeca, desvió la presión de su tráquea y liberó su respiración. La maniobra fue rápida, limpia, sin una pizca de violencia gratuita. Sus movimientos eran los de alguien que había aprendido a desactivar amenazas sin escalar el conflicto. Su rostro no mostraba miedo, mostraba concentración. Sujetó a Trevor del antebrazo, lo separó apenas medio paso y habló. No con gritos, no con autoridad forzada, sino con la misma voz clara con la que minutos antes explicaba el método de sustitución. Clase, salgan al pasillo, ahora. Fue como si sus palabras despertaran a los estudiantes de un trance. Los pupitres chirriaron, las mochilas se arrastraron por el suelo y uno a uno los alumnos salieron del aula. Ninguno discutió, nadie preguntó. Incluso Kyle, con las manos temblorosas y el celular aún grabando, obedeció sin hacer contacto visual. Trevor no decía nada, respiraba con fuerza, como si no entendiera en qué momento perdió el control. La adrenalina lo empapaba, pero algo en su cuerpo comenzaba a desinflarse. En sus ojos ya no había desafío, había confusión. ¿Por qué no lo habían frenado? ¿Por qué no había ganado? Jordan no lo soltó de inmediato, lo mantuvo firme, sin apretar, con la mirada fija en sus ojos.
Y en ese instante, sin necesidad de palabras, quedó claro que ella no era una víctima improvisada, que su silencio no era debilidad, sino una elección. Cuando finalmente lo soltó, Trevor retrocedió un paso. Su respiración seguía agitada, pero sus hombros ya no estaban tan tensos. Jordan se volvió hacia la puerta, comprobó que sus alumnos estaban fuera y solo entonces permitió que su propia respiración se hiciera consciente. Nadie en esa aula lo sabía aún, pero esa reacción contenida, esa calma poderosa, no había nacido en una sala de profesores. Había sido forjada en otros campos, en otros escenarios, lugares donde actuar rápido y con mente fría era la única manera de sobrevivir. Y mientras en el pasillo algunos alumnos preguntaban si debían llamar a alguien, si todo estaba bien, si la profesora estaba herida, Jordan Carter se acomodó el cuello de su blusa, respiró hondo y salió al encuentro del mundo con el mismo paso que había entrado, firme, serena, inquebrantable. El choque había terminado, pero el verdadero conflicto acababa de comenzar. El odio no aparece de la nada, no brota como una chispa salvaje, es cultivado. Riega cada esquina de una casa en silencio. Se filtra en frases que parecen consejos. Se cuela en gestos que los niños imitan antes de entender su peso. En el caso de Trevor Hayes, ese odio tenía raíces profundas. En su hogar, la palabra respeto no significaba comprensión o escucha, era sinónimo de dominación. Desde que su madre se marchó, una mañana fría de octubre, sin cerrar la puerta del todo, la casa se convirtió en un espacio de ecos apagados. El padre, Hayes Sr., ocupó ese vacío con un tipo de autoridad que se aprende en los garajes, no en los libros. Cada sábado por la mañana, mientras revisaba el motor de una vieja camioneta oxidada, le repetía a Trevor como si fuera un mantra: si te dejas, te pisan. Si no levantas la voz, te callan. Aquí o mandas o te mandan. Para un niño que aún estaba aprendiendo a leer emociones, esas palabras fueron ley. Trevor creció creyendo que ceder era perder, que pedir perdón era firmar una derrota, que cualquier figura de autoridad, un entrenador, un maestro, un oficial, era un rival antes que un guía. En la escuela, ese guión interno se tradujo en desafíos constantes. No los buscaba por placer, sino por necesidad. Necesitaba reafirmar cada día que aún tenía control sobre algo. Su objetivo favorito eran los sustitutos, los profesores jóvenes, los que titubeaban. Les medía la paciencia como un lobo mide al rebaño. Pero Jordan Carter no titubeaba. Jamás levantaba la voz, pero tampoco retrocedía un paso. Era precisa, directa, y no jugaba a ser simpática. Eso para Trevor era provocación. Silenciosa, elegante, pero provocación al fin. Esa semana la tensión había ido en aumento. Jordan había confiscado el teléfono de otro estudiante, interrumpido una broma en voz alta y corregido a Trevor en plena clase. No con burla, sino con una simple frase: si tienes tiempo para el celular, también tienes tiempo para pensar. Y entonces llegó Kyle. Kyle Morton era otro tipo de presencia, siempre con el teléfono en la mano, siempre buscando el siguiente video viral. Tenía una cuenta con miles de seguidores y una obsesión por capturar momentos legendarios dentro del instituto. El lunes, al final del almuerzo, soltó la frase frente a Trevor, entre carcajadas: hazlo en clase, bro, va a reventar el canal. Hashtag no te metas con Hayes. Era broma, o eso dijo después. Pero para Trevor, con la presión acumulada, con la mirada del padre aún vibrando en su nuca, con la necesidad de mostrarse invencible, fue como un fósforo arrojado al aceite. El resto ya lo sabemos. Pero el odio no termina en el acto. A veces se transforma, se esconde, se muda a oficinas con diplomas y alfombras grises. Horas después del incidente, Jordan se encontraba sentada frente al escritorio de Mr. Lawson, el director. La oficina olía a ambientador barato y a una tensión que flotaba en el aire como polvo invisible. Él hojeaba unos papeles sin mirarla directamente. «No podemos permitir un escándalo», dijo al fin, con voz baja y práctica. «Los padres donantes se ponen nerviosos. ¿Sabes cómo es esto? Si los medios se enteran, el distrito...» Hizo una pausa como si midiera sus palabras.
¿Podrías escribir que fue un malentendido? Jordan lo observó con una calma que le venía de lugares donde el caos era cotidiano. Aún tenía una leve marca en el cuello. No le dolía ya, pero sentía el pulso de algo más profundo. No dijo que había servido 2 despliegues en zonas donde las decisiones se tomaban en segundos y se pagaban en vidas. No dijo que había aprendido a respirar bajo presión mucho antes de entrar a un aula. Solo lo miró y respondió con firmeza, sin levantar la voz, sin titubear. Lo que ocurrió se escribe como ocurrió. Lawson frunció los labios. El mensaje estaba claro. No habría borrón, no habría falsedad en el informe. Lo que se vivió en ese salón no era una exageración, ni un malentendido. Era un hecho. Pero ahí estaba el otro tipo de odio. El que no alza la voz, pero pesa. El que teme al escándalo más que a la verdad. El que prefiere proteger una reputación institucional que la dignidad de una docente. Esa noche, mientras todos dormían o fingían que el día había sido normal, Jordan volvió a ver el video que alguien, quizá Kyle, quizá alguien más, le había enviado anónimamente. Lo vio en silencio. Analizó no solo la imagen, sino el contexto, el ángulo, el miedo en los ojos de sus estudiantes. Y se prometió, como lo había hecho una vez al dejar el uniforme, que la fuerza, esta vez, vendría en forma de verdad. Porque el odio, por más que se disfrace de burocracia o de silencio educado, siempre encuentra su límite cuando alguien se atreve a no callar. La ira no siempre se manifiesta con gritos ni puertas azotadas. A veces llega de forma más sutil, más peligrosa, como una quietud que arde por dentro, como un temblor contenido en los dedos que sostienen una pluma. Fue así como le llegó a Jordan Carter. La frase exacta de Mr. Lawson fue dicha con voz grave, casi confidencial, como si estuviera ofreciéndole un favor disfrazado de sabiduría institucional. Podemos manejar esto de forma limpia, una suspensión breve, nada de policías, nada de etiquetas que sigan a un muchacho el resto de su vida. Que sigan a un muchacho el resto de su vida. La frase cayó como una piedra, pero no en el silencio, sino en el centro exacto de lo que Jordan conocía mejor que nadie, las etiquetas. Porque ella había cargado muchas. La de exmilitar que debe probar que sabe educar. La de mujer negra con carácter fuerte, que en boca de otros significaba conflictiva. La de difícil de encajar, demasiado directa, poco flexible. Sabía perfectamente cómo esas etiquetas, una vez puestas, rara vez se quitaban. Cómo quedaban pegadas al expediente, al recuerdo, al tono de voz con que los demás te nombran incluso cuando no estás presente. Pero también sabía qué tipo de etiqueta se estaba esquivando ahora. La que le corresponde a quien cruza una línea que no debía cruzarse. Porque lo que Trevor había hecho no era un arrebato adolescente más, era una agresión, una intimidación física, voluntaria, premeditada por un entorno que lo alentaba a dominar, no a dialogar. Jordan no necesitó gritar, no levantó la voz, pero su mandíbula se tensó apenas y el peso de su silencio fue más elocuente que cualquier protesta. En la sala contigua, María Álvarez, la orientadora del instituto, la esperaba con la mirada cansada. Sabía lo que venía. También estaba harta, pero atrapada. Trevor ya tuvo 2 incidentes este semestre, confesó en voz baja como quien rompe un secreto incómodo. Uno con una sustituta, otro con un compañero en el gimnasio. Hay videos que nunca salieron. El padre amenaza con abogados si se toca al niño. Dice que el chico está bajo presión. Jordan sintió cómo su propia respiración se volvía más pesada, pero no por agotamiento, sino por el peso de la indignación. No se toca al niño. Y ella, y sus estudiantes, y todos aquellos que callaron durante meses porque sabían que denunciar a alguien con apellido protegido era firmar su salida. Ese día, Jordan entendió que tenía 2 caminos. Uno era el más fácil, firmar un informe diluido, aceptar una versión adulcorada del hecho, salir del despacho con una mezcla de alivio y resignación y seguir enseñando como si nada hubiera pasado. Un informe más, un conflicto menos. Aspirina y silencio, el método institucional. El otro camino era más largo, más incómodo. Implicaba nombrar lo que otros preferían ocultar.
enfrentar no solo a un alumno, sino a un sistema que prefiere maquillar la verdad antes que asumirla. Jordan eligió ese camino. Esa tarde, al llegar a casa, se sentó en su pequeño escritorio de madera clara, se ató el cabello en un moño apretado y abrió un nuevo documento. Su escritura no era apresurada ni impulsiva, era meticulosa, detallada, como un informe de patrulla, como un diario de campo, como una bitácora de quien ha aprendido a documentar lo vivido con precisión quirúrgica. Anotó la hora exacta del incidente, 10:17 a.m. Detalló la posición del alumno en el aula, la distancia entre su escritorio y el suyo, el número de pasos que dio antes del contacto. Describió su tono de voz, sus palabras, la fuerza con que fue sujetada, la reacción corporal inmediata. Registró sus propias respuestas fisiológicas, presión en la tráquea, control respiratorio, maniobra de liberación. Luego, adjuntó los testimonios de 3 estudiantes que se ofrecieron a hablar. Daniel Ross, mariscal del equipo de fútbol. Kayla Mitchell, presidenta del club de debate. Marcus Lynn, uno de los mejores promedios del curso. Ninguno tenía conflicto con Trevor, ninguno exageró. Dijeron lo que vieron, sin adornos, con la franqueza que brota cuando alguien rompe el miedo. El último elemento fue una sorpresa, un correo anónimo, sin texto, sin firma, solo un video adjunto, la grabación parcial de Kyle Morton. Se veía con claridad, el brazo de Trevor extendido como un resorte, su mano cerrándose sobre el cuello de la profesora. Se oía su voz. ¿Y si ahora quién manda, Miss Carter? Y se escuchaba tenue la respuesta de ella, dicha sin temblor. Nadie manda cuando pensamos. Esa frase, pensó Jordan, decía todo. Su ira no era la de quien busca venganza, era la de quien ve que el sistema está roto y no quiere seguir fingiendo que funciona. Por eso, al día siguiente, solicitó formalmente una reunión con el oficial escolar, Officer Daniels. Exigió que estuviera presente el director, la orientadora y también Trevor junto a su padre. Pero sorprendió a todos con su último punto. No pidió castigo puro y duro, no exigió una expulsión definitiva, ni cárcel ni represalias. Propuso algo más difícil, un proceso de justicia restaurativa. Un espacio donde se reconociera el daño, donde hubiera consecuencias reales, pero también, si el alumno lo aceptaba, una vía para reparar, aprender, transformarse. Porque el verdadero acto de valor no es solo resistir la agresión, es tener el coraje de romper con el ciclo y enseñar, incluso a quien te ha querido imponer miedo, que la responsabilidad es el primer paso hacia algo más grande que la fuerza, la conciencia. La sala de reuniones no tenía ventanas, solo una mesa larga, 6 sillas y una carpeta manila en el centro. La luz del techo parpadeaba con un zumbido casi imperceptible, como si también ella dudara de lo que estaba a punto de ocurrir. A las 9 en punto, Mr. Lawson fue el primero en sentarse. Traía consigo una carpeta con documentos que no pensaba leer y una sonrisa entrenada que había perfeccionado durante años enfrentando juntas de padres molestos y quejas estudiantiles. Esa sonrisa le duró poco. Jordan Carter entró con paso sereno, sin papeles, sin bolsa, solo con la misma postura erguida con la que años atrás había caminado por pistas de aterrizaje militares en tierra hostil. Saludó sin afectación y tomó asiento sin pedir permiso. A su lado se sentó María Álvarez, la orientadora, con el ceño levemente fruncido y una libreta en el regazo. El oficial Daniels llegó justo después, con su uniforme escolar impecable, el rostro impenetrable y la pluma lista. Se limitó a asentir y permaneció de pie. 5 minutos más tarde llegaron Trevor y su padre. Hayes Sr. vestía un saco apretado como si se lo hubiera puesto a la fuerza. La camisa no coincidía con la corbata. El hombre entró como si cruzara un campo de batalla. Hombros tensos, mandíbula cerrada, mirada desafiante. Trevor iba detrás, más lento, los ojos bajos, las manos en los bolsillos. Apenas miró a Jordan, y cuando lo hizo, su media sonrisa habitual se desinfló tan rápido como había surgido. Se sentó frente a ella sin decir palabra. Mr. Lawson fue el primero en hablar. «Bueno, estamos aquí para resolver esta desafortunada situación. No queremos que esto se convierta en algo más grande de lo que es. Todos cometemos errores, lo importante es mirar hacia adelante». Era un discurso de folleto, llano, cómodo, ensayado.
Nadie lo interrumpió, pero nadie pareció escucharlo tampoco. Cuando Lawson terminó su ronda de frases huecas, Jordan entrelazó las manos sobre la mesa y habló. No levantó la voz, no enfatizó con dramatismo, no necesitaba hacerlo. Antes de nada, dijo, mirando a todos pero especialmente a Hayes Sr., necesito aclarar algo que no debería importar, pero sé que importa. Pausa. Sé usar la fuerza. Serví en la infantería de marina. Otra pausa. No la usé con su hijo. Elegí no hacerlo. El silencio que siguió fue pesado, no incómodo, sino revelador, como si una verdad invisible se hubiera materializado en el centro de la sala. Officer Daniels alzó las cejas por primera vez. María miró hacia abajo, quizá para esconder la emoción. Mr. Lawson carraspó, como si una frase se le hubiera quedado atrapada. Y Hayes Sr. apretó los puños sobre sus rodillas, indeciso entre sentirse ofendido o agradecido. Era evidente que no esperaba esa declaración. Trevor simplemente bajó la cabeza. Jordan entonces se levantó, caminó hacia la pared y desde su carpeta conectó una tablet al proyector. En la pantalla apareció el video que había recibido anónimamente. La imagen era clara: el aula, los pupitres, los estudiantes en silencio, la mano de Trevor extendiéndose con rapidez, su cuerpo erguido, imponente, la sorpresa en los rostros alrededor. Y luego, el gesto contenido de Jordan, su brazo interceptando con calma, su movimiento técnico y limpio para liberarse, su voz firme. Clase, salgan al pasillo. No hubo sonido de golpes, no hubo violencia reactiva, solo control, solo dignidad. Cuando el video terminó, nadie habló de inmediato. Entonces, Jordan expuso sin rodeos sus condiciones. Trevor cumplirá una suspensión formal reportada en el expediente. Asistirá a trabajo comunitario cada sábado en el centro de veteranos durante 3 meses, supervisado. Participará en sesiones de manejo de la ira con María Álvarez. Emitirá una disculpa pública y directa frente a toda la clase. Y no podrá utilizar su teléfono en mi aula durante el resto del semestre. Se volvió a Lawson. Si no se cumplen todas estas condiciones, iré directamente a la policía local con los videos, los testimonios y la documentación correspondiente. Se volvió a Hayes Sr., no para vengarme, sino porque la responsabilidad también es una forma de enseñar. Hayes Sr. frunció el ceño. ¿Y por qué deberíamos aceptar sus términos?, dijo, con tono cargado, como si aún tuviera poder en la conversación. Jordan lo miró sin rabia, sin sarcasmo, con una claridad que no dejaba espacio a malentendidos. Porque son los únicos que no destruyen a su hijo, ni me piden que me destruya a mí misma. Silencio. Porque enseñan que la fuerza no es un video viral, es hacerse cargo. El aire pareció detenerse un instante. Trevor tragó saliva, sus pupilas se movían, pero no encontraba dónde posar la mirada. Entonces, inesperadamente, se escuchó una voz más joven, más vacilante. Fue mi idea. Todos giraron hacia Kyle Morton, que estaba en la puerta. No había sido invitado, pero había esperado. Cuando vio que el proyector se apagó, entró. La grabación fue mi idea, repitió, con los ojos al suelo. Le dije a Trevor que si hacía algo en clase y lo subiéramos, se volvería viral, que así nadie se atrevería a meterse con él. La confesión cayó como una piedra en el agua. Daniels tomó nota, con gesto serio. Mr. Lawson cerró los ojos un momento resignado. Ya no había forma de enterrar el incidente. Y entonces pasó algo más inesperado. Hayes Sr., el hombre rígido, autoritario, que no había soltado ni una sola palabra de empatía, miró a su hijo, pero esta vez no como al soldado que debía obedecer, no como al culpable que había fallado, lo miró como a un muchacho de 16 años que se había equivocado, como a alguien que necesitaba aprender algo más que miedo. Trevor, rojo hasta las orejas, murmuró: «Lo siento». Pausa. No sabía qué. Otra pausa más larga. No sabía que ella podía verme, pero no lo hizo. Y por primera vez levantó la mirada. No sabía que el respeto no nace del miedo, sino de cómo uno se contiene. Nadie aplaudió, nadie sonrió, pero el ambiente había cambiado. La reunión ya no era un trámite, era una escena de aprendizaje. No solo para Trevor, también para su padre,
Para Mr. Lawson, para los adultos que habían olvidado que educar también es acompañar en la caída y enseñar a levantarse. Y Jordan, sin decir una palabra más, supo que ese día no ganó una batalla, sembró un cambio. Las semanas que siguieron no trajeron grandes titulares ni discursos emotivos en el auditorio. No hubo ceremonia, ni medallas, ni aplausos en cámara lenta. Pero eso no significa que no haya habido cambio. Lo que vino después fue otra clase de historia. Una que no se graba con el celular. Una que sucede en lo cotidiano. Fue una transformación lenta, casi invisible, como la manera en que el hielo empieza a derretirse sin que uno lo note hasta que escucha la primera gota caer. Cada sábado por la mañana, mientras la ciudad aún dormía bajo la neblina de otoño, Trevor caminaba los 2 kilómetros que separaban su casa del centro de veteranos local. No lo hacía en silencio, lo hacía escuchando. Al principio a regañadientes, luego con algo parecido a respeto. Su tarea era simple: cargar cajas de alimentos, organizar archivos, servir café. Pero ahí, entre hombres de otra generación, algunos con cicatrices físicas, otros con heridas que no se veían, aprendió algo que nunca había encontrado ni en la cancha ni en las redes sociales: el valor de la humildad. Los veteranos no lo juzgaron, no le recordaron su error, solo le enseñaron con gestos: un apretón de manos firme, una historia contada mientras se doblaban mantas, una mirada que decía «te veo» sin necesidad de preguntar nada. Uno de ellos, un hombre alto y delgado llamado Ben, le dijo un sábado: «Muchacho, todos hemos estado en lugares oscuros, pero lo importante no es cómo entras, sino cómo sales». Y Jordan también iba, no todos los sábados, solo algunos, no para vigilarlo ni para evaluarlo, sino para acompañar con su presencia. A veces lo saludaba con un gesto, a veces simplemente se sentaba a conversar con los veteranos mientras él barría el piso. Nunca habló del incidente, nunca usó su autoridad como escudo, pero estaba ahí, como faro, como ejemplo, como recordatorio de que ser fuerte no siempre significa ser temido. En el instituto, los cambios fueron más sutiles, pero igual de reales. María Álvarez, con paciencia y firmeza, se reunió con Trevor 2 veces por semana. Lo ayudó a traducir su rabia, su vergüenza, su frustración en palabras que pesaban menos que los gritos. «¿Qué sientes ahora?», le preguntaba a veces. «No sé, rabia, miedo, culpa». «Un poco de todo», respondía él. Y poco a poco, lo que antes salía en forma de puños, empezó a salir en forma de frases, de reflexiones, de silencios que ya no dolían tanto. El momento más esperado y temido llegó un martes a mitad de jornada. Jordan no lo anunció, solo pidió que antes de comenzar la clase de álgebra, todos guardaran silencio porque un compañero quería decir algo. Trevor se levantó de su asiento. Llevaba el uniforme del colegio, el pelo más corto, la espalda recta. Caminó al frente, miró a sus compañeros. A algunos apenas los conocía, a otros los había burlado o intimidado antes. Pero ahora estaba allí, no como el chico duro, no como el agresor, sino como alguien dispuesto a decir lo que costaba tanto. «Lo que hice estuvo mal». Silencio. Su voz era baja, pero clara. «Miss Carter no me humilló, aunque pudo hacerlo». Tomó aire. «Yo sí la intenté humillar». Miró a Jordan. «Lo siento». No hubo aplausos, solo un suspiro colectivo, como si el aula entera se permitiera soltar el aire contenido desde semanas atrás. Jordan asintió una vez, sin decir nada. Y la vida siguió. La clase continuó, la ecuación apareció en la pizarra, los cuadernos se abrieron. Pero algo había cambiado. El miedo, que antes se escondía en las esquinas del aula, ya no era tan doméstico. El verdadero giro llegó sin ruido. Un par de semanas más tarde, durante el receso, Ethan, un estudiante de primer año con una mochila demasiado grande para su espalda, fue acorralado en el pasillo por 2 chicos mayores del equipo de fútbol. No estaban gritando, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Intimidación, presión, esa forma de juego que solo divierte al fuerte. Trevor lo vio desde el bebedero. Podría haberse dado la vuelta, podría haberse hecho el distraído, pero no lo hizo. Se acercó, sin correr. No habló de mandar, ni usó tono de amenaza. Solo dijo: «Hey, déjenlo». Los chicos dudaron.
Luego se alejaron. No hubo pelea, no hubo heroicidad exagerada, solo una frase, y un cambio que, aunque pequeño, significaba todo. En paralelo, el sistema también empezó a sacudirse. Mr. Lawson, presionado por los hechos y con un instinto afinado para detectar riesgos, se reunió con el distrito escolar. Redactaron nuevos protocolos internos. A partir de ese momento, cuando un docente dijera «esto pasó», se investigaría. Cuando hubiera un video, se vería completo. Cuando hubiera daño, se repararía, no se escondería. Officer Daniels impulsó talleres sobre resolución de conflictos y mediación en situaciones de tensión. María consiguió que se aprobaran horas extras para tutorías emocionales y acompañamiento estudiantil. Y Jordan terminó el trimestre corrigiendo exámenes en el aula 204 con la misma mano firme de siempre, pero sin tensión en el cuello, sin la sombra de la desconfianza, sin la sensación de tener que demostrar quién era, porque ya lo había hecho. La satisfacción, en su caso, no tuvo forma de revancha, fue algo más grande, más profundo. Fue ver cómo el agresor empezaba a mirar su reflejo sin justificarlo. Fue ver cómo el sistema dejaba de maquillar sus fallas. Fue oír una mañana cualquiera una risa auténtica en el pasillo donde antes reinaba el miedo. Y fue ese instante mínimo, pero enorme, cuando escribió en la pizarra: la mejor parte de resolver una ecuación es comprobar la respuesta. La clase rió, y quizá, solo quizá, alguien entendió ese día que la verdadera fuerza no se impone, se elige no usar.